Ischia, 1670. El tintineo de las copas de cristal en el salón de banquetes de la familia Calosirto resonó como una sentencia. Arriba, Carlos se encontraba ante el suntuoso lecho de brocado, símbolo del poder y el título que el Imperio de Nápoles le había preparado. Con un gesto brusco, arrojó el suave colchón al suelo. Carlos se tumbó sobre las frías y ásperas baldosas de piedra, dejando que su frialdad implacable traspasara sus nobles vestiduras de seda. A un lado, la gloria suprema de un heredero. Al otro, las manos vacías de un loco que elige la penitencia. Carlos sabía que, al amanecer, las puertas de la mansión se cerrarían tras él para siempre. Había elegido el suelo de piedra, había elegido el nombre de Juan José de la Cruz para iniciar una rebelión silenciosa. ¿Podría un hombre sin nada en las manos derrocar todo un imperio europeo entregado al placer? Deja un amén desde tu país en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. En el año 1654, bajo el cielo despejado de la bahía de Nápoles, la mansión de la familia Calosirto abría sus balcones directamente al mar. Un adolescente permanecía en silencio en la barandilla de piedra. La luz del sol se reflejaba en el agua azul oscuro y las pequeñas barcas de los pescadores se deslizaban lentamente entre los brillantes rayos de luz. Carlo Gaetano Calosirto contemplaba el mundo que le pertenecía. Sedas cubriendo sus hombros, zapatos de cuero relucientes, el cabello cuidadosamente peinado con la dignidad propia de un noble. El mar se extendía vasto ante él, pero en su pecho había una grieta silenciosa, como si en medio de la opulencia más absoluta se hubiera abierto un vacío inefable. La región de Nápoles se encontraba entonces bajo el control del Imperio español, cuyo poder se ejercía a través de pesados impuestos y decretos llegados desde lejos. Mientras familias nobles como los Calosirto celebraban banquetes con vino tinto y músicos traídos del continente, los pescadores de la isla de Ischia remendaban sus redes a la temblorosa luz de los candiles de aceite, con el pelo impregnado por la brisa salada del mar. Dos mundos que existían en paralelo, separados apenas por unas pocas calles empedradas. Carlo creció entre el tintineo del cristal, entre felicitaciones y planes de futuro, pero sus oídos estaban más acostumbrados al sonido de las olas rompiendo en la noche que al alegre rasgueo de las mandolinas. Durante las largas fiestas, su padre, un hombre imponente con un bigote pulcramente recortado, solía poner la mano sobre el hombro de su hijo para presentarlo a los invitados. El heredero del linaje Calosirto, el futuro de la familia, quizás un magistrado, quizás un gobernante, un hombre que sabría usar su intelecto para consolidar el poder. Carlo inclinaba la cabeza con la debida cortesía, la mirada serena, las palabras correctas, pero bajo su camisa de lino fino se había cosido él mismo un trozo de tela áspera que llevaba pegado a la piel, y cada paso era un silencioso recordatorio de que su condición no era más que una capa superficial. Por la noche, cuando los invitados se marchaban y las velas se iban apagando, Carlo regresaba a su espacioso dormitorio con una cama de brocado bordada con hilo de oro. El techo estaba pintado con motivos elaborados y la ventana se abría a la negrura del mar nocturno. Se quedaba de pie junto a la cama durante un largo rato, tocando con la mano el grueso colchón, antes de quitar las sábanas una a una, enrollarlas y apartarlas con cuidado. El frío suelo de piedra tocó su espalda y el frío se filtró a través de su fino camisón. En el silencio de la habitación, aquel acto se desarrollaba como un ritual privado, una rebelión sin testigos, una decisión que se posaba sobre la piedra como un guijarro que cae en el fondo del mar. Carlo comenzó a ver el mundo con otros ojos. Al pasar por el puerto, se detenía más tiempo ante los rostros curtidos por el sol, las manos agrietadas por la sal del mar. La abundancia de su propia casa no aliviaba esa mirada, al contrario, hacía que el vacío de su corazón se ensanchara. Cuantos más bienes materiales le ponían por delante, más sentía que algo se retiraba de él, como la marea que retrocede en silencio de la orilla. Durante las fiestas, cuando el tintineo de las copas de cristal resonaba, él oía a lo lejos el murmullo de las olas, constante y paciente. La familia Calosirto esperaba de Carlo una gloriosa continuación del linaje, un matrimonio adecuado, un papel político firme en una época de agitación.
El imperio español necesitaba hombres leales, mentes agudas y brazos firmes para mantener el orden. Carlo lo entendía y comprendía también el silencioso orgullo de su padre al ver a su hijo crecer entre aquellos sólidos muros de piedra. Pero cada vez que se miraba al espejo, veía en sus ojos una pregunta sin respuesta, una pequeña fisura que atravesaba aquel cuadro perfecto. En medio de una gran fiesta, con el gran salón iluminado por las velas y la música resonando alegremente, Carlo se acercó a su padre. El hombre brindaba con unos invitados de honor, y sus risas retumbaban contra la alta bóveda. Carlo esperó a que el sonido amainara un poco, y entonces dijo, con voz tranquila pero firme, «Yo no pertenezco a esta casa». Sus palabras cayeron en mitad de la luminosa estancia como una mancha de tinta negra sobre seda blanca. Su padre lo miró con una expresión de asombro momentáneo, mientras Carlo sentía con toda claridad que, en ese instante, una puerta invisible se había cerrado tras de sí. Afuera, el mar de Ischia seguía golpeando la costa rocosa, como siempre lo había hecho. Carlo volvió al balcón después de la fiesta, con la mirada perdida en el oscuro horizonte. La imagen de Moisés abandonando el palacio del faraón apareció fugazmente en su mente, un hombre que deja el mármol para adentrarse en la arena ardiente y el viento del desierto. Ante él se extendía la isla que conocía, a su espalda quedaba su familia con sus enormes expectativas, y en su corazón una llamada que aún no tenía forma. Aquella noche, el viento del mar sopló más fuerte de lo habitual, trayendo consigo el olor a sal y una profunda invitación a la que sabía que tendría que responder, aunque el precio a pagar superaría con creces todas las comodidades que habían arropado su vida. En el año 1670, las puertas del convento de Santa Lucía, en Nápoles, se cerraron tras un joven de 16 años. En una pequeña estancia de piedra, el chasquido metálico y seco de unas tijeras resonó al cortar un mechón de pelo noble. El cabello cayó sobre el frío suelo de piedra, enroscándose como un recuerdo recién arrancado del cuerpo. Aquel instante marcó la muerte de Carlo Gaetano Calosirto y el nacimiento de un nuevo nombre, San Juan José de la Cruz. La habitación quedó en silencio, mientras la luz que entraba por una ventana alta iluminaba un rostro joven que aún conservaba sus rasgos adolescentes. Unos días antes, a las puertas del convento, su familia lo esperaba. Su padre, de porte erguido y voz contenida, le recordó el futuro que le habían prometido: estatus, honor, una vida plena. Su madre le sujetaba con fuerza las manos, con los ojos enrojecidos, hablándole con voz temblorosa del hogar y de las comidas en familia. Las súplicas insistentes, las promesas de un camino brillante, todo se entrelazaba con el sonido de los cascos de los caballos y el bullicio de la ciudad de Nápoles. Carlo permanecía erguido, con la mirada fija en la pesada puerta de madera del convento, de cuyo interior emanaba un ligero olor a piedra húmeda y a incienso. Cuando comenzó el rito de la toma de hábito, el ritmo de su vida pareció ralentizarse. El áspero hábito marrón fue colocado sobre sus hombros, más pesado que las sedas que antes habían cubierto su cuerpo. La mano del superior le ajustó el cuello y el cordón ciñó con fuerza su cintura, sellando con ello el fin de un mundo antiguo. San Juan José de la Cruz se arrodilló sobre la piedra, con la cabeza inclinada, mientras las oraciones resonaban de forma monótona en el reducido espacio. El esplendor de su palacio en Ischia se desvaneció bajo la suave luz de las velas que ardían ante el altar. Sus primeros días en Santa Lucía comenzaron con el olor del agua de fregar y el sonido de la escoba barriendo las baldosas. A San Juan José le asignaron las tareas más humildes: fregar los platos grasientos, recoger la basura del patio trasero, limpiar el largo pasillo. Los frailes mayores observaban cada uno de sus gestos, con miradas serias y hablando lo justo. Sus manos, antes acostumbradas a sostener plumas y a firmar en finos pergaminos, estaban ahora enrojecidas de tanto estar sumergidas en agua fría. Cada noche, su cuerpo estaba agotado, pero su mirada conservaba una silenciosa concentración. Al cortar leña y acarrear agua del pozo profundo, comenzaron a aparecer grietas en las palmas de sus manos. La sangre empapaba la cuerda y un dolor punzante le recorría los brazos. En esos momentos, el recuerdo de su espacioso dormitorio en Ischia acudía a su mente,
como un viejo espejo que refleja una luz lejana. San Juan José se quedaba quieto en medio del patio del convento, inspirando el olor a tierra húmeda y a madera fresca, dejando que el dolor lo atravesara como una corriente necesaria. La transformación no se producía mediante declaraciones, sino con cada pesado paso sobre el suelo de piedra. Fuera de los gruesos muros de Santa Lucía, Nápoles estaba cambiando. El espíritu de la reforma alcantarina, iniciada por San Pedro de Alcántara, era visto por muchos con recelo. En medio de una sociedad que se inclinaba hacia nuevas modas, hacia el comercio y el poder, el convento era como una fortaleza solitaria, cerrada y firme en su estricta disciplina. San Juan José comprendía que su elección lo situaba a contracorriente, donde la pobreza era vista como un desafío al estilo de vida imperante. Una tarde, el portero le trajo una carta de su familia. La caligrafía familiar de su madre destacaba en el sobre, con trazos tan suaves como la tierna voz que lo acunaba de niño. San Juan José contempló la carta durante un largo rato, rozando suavemente el borde del papel con la yema de los dedos. Tras un instante de silencio, devolvió el sobre y dijo con voz grave y serena: «Permitidme conservar mi paz». Aquella decisión fue como el último lazo que se desataba de su corazón, permitiendo que el vacío restante pudiera ser llenado por un ritmo diferente. Con el paso del tiempo, el viejo hábito comenzó a amoldarse a la forma de su cuerpo. La tela áspera rozaba su piel, creando leves callosidades en el cuello y los hombros, como si el hábito se hubiera convertido en una segunda piel. Cada vez que recorría el largo pasillo, el roce de la tela se fundía con el ritmo regular de sus pasos. San Juan José no buscaba llamar la atención. Cumplía en silencio las tareas que se le encomendaban, manteniendo la mirada baja y la mente centrada en la presencia silenciosa de la capilla. Durante las horas de oración nocturna, cuando los demás frailes ya se habían retirado a sus celdas, él permanecía arrodillado más tiempo ante la luz de las velas. Un silencio absoluto lo envolvía todo. Solo se oía el silbido del viento colándose por las rendijas de la puerta y el compás de su propia respiración. El silencio fue adueñándose gradualmente de su alma, como una vasta estancia interior donde todos los ruidos del pasado se iban apagando. Las puertas de Santa Lucía se habían cerrado años atrás a espaldas de Carlo, y ahora, ante San Juan José de la Cruz, tomaba forma un viaje distinto, más profundo, más exigente, que lo preparaba para una misión aún sin nombre. En 1672, con apenas 18 años, San Juan José de la Cruz dejó los húmedos muros de piedra de Santa Lucía para dirigirse al norte. Ante él se extendía el Piamonte, una tierra de montañas escarpadas, donde el viento frío barría las laderas desnudas. El terreno que le fue asignado se encontraba en una ladera desolada, donde la maleza crecía alta y las rocas afiladas asomaban bajo una fina capa de tierra. Él permanecía en silencio, en medio de aquel espacio, con un sencillo boceto del futuro convento en la mano y en su corazón una convicción forjada en el silencio. La orden de sus superiores fue dada con voz serena: construir un nuevo convento para la rama alcantarina en la región del Piamonte y establecer allí una vida de oración y disciplina. Aquella misión, encomendada a un fraile que aún no había cumplido los 20 años, parecía un desafío sobrehumano. Los frailes que lo acompañaban miraban el terreno baldío con recelo, mientras San Juan José se arrodillaba, tocaba la tierra fría e hizo la señal de la cruz sobre la roca áspera. La imagen de Salomón construyendo el templo resonaba en la mente de los presentes, un rey con tesoros abundantes y una multitud de obreros. La obra de San Juan José, en cambio, partía de todo lo contrario, de la escasez y el sudor, de piedras recogidas con las manos desnudas. Durante los primeros días, él y sus hermanos limpiaron la maleza y cavaron los cimientos en medio del viento incesante. El sonido de los picos golpeando la tierra se mezclaba con el de las respiraciones fatigosas, un ritmo constante bajo un cielo gris plomizo. El invierno llegó rápido y con furia. La nieve cubrió la ladera y el viento azotaba el rostro con un frío cortante. San Juan José cargaba pesados bloques de piedra sobre sus hombros, sus pies descalzos dejando huellas en la nieve helada. El tejido de su hábito estaba empapado por la escarcha y su aliento se convertía en finas volutas de vaho. Las grietas de sus manos se abrían,
la piel áspera por el roce con la piedra y la madera. Caminaba lentamente, con la mirada fija en los cimientos que tomaban forma, y cada piedra que colocaba era como una respuesta. La naturaleza parecía oponerse a la voluntad del joven grupo de frailes. Una tormenta de nieve inesperada sepultó el sendero que bajaba al valle. Las provisiones, que debían traerse desde lejos, empezaron a escasear. Hubo días en que toda la comunidad quedó aislada en medio de un inmenso mar blanco, con el aullido del viento colándose por las rendijas de las toscas puertas de madera. En la estancia provisional, construida con tablones, a la luz parpadeante de un pequeño fuego, San Juan José miraba a sus hermanos con semblante sereno, como si en medio de aquella adversidad operase en silencio otro ritmo distinto. Finalmente, las provisiones se agotaron. En la despensa solo quedaban unos trozos de pan seco y los sacos de harina estaban casi vacíos. Un joven fraile alzó la voz, con evidente preocupación, y su mirada se dirigió hacia el joven superior. San Juan José entró en silencio en la pequeña capilla, donde un humilde sagrario de madera reposaba sobre un altar improvisado. Se arrodilló, juntó las manos e inclinó profundamente la cabeza, sin explicaciones, sin trazar un plan ante sus hermanos. El silencio se prolongó a la tenue luz de una vela. A la mañana siguiente, los trozos de pan se repartieron como de costumbre. El fraile encargado de la cocina miró la cesta con asombro. La cantidad parecía suficiente para todos, y después de la comida, aún sobraba. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Las miradas se volvieron hacia San Juan José, pero él simplemente inclinó la cabeza y continuó con su trabajo, como si todo ocurriera según un orden natural. La cesta de pan se convirtió en el primer signo de una providencia que había sido acogida de rodillas. A medida que los cimientos empezaban a dibujar la silueta del convento, los señores locales comenzaron a fijarse en ellos. Subían a caballo por la ladera, con gruesos mantos para protegerse del viento frío, y observaban con ojos escrutadores al joven fraile que dirigía las obras. Uno de ellos alzó la voz, en un tono entre burlón y receloso, preguntando por los recursos y la ambición que se escondían tras aquella construcción. San Juan José respondió brevemente, con la mirada directa y serena, hablándoles de una vida de oración y pobreza. Se oyeron algunas risas ahogadas, como si estuvieran ante un soñador en una época de intereses calculados. Poco después, llegaron a sus oídos rumores sobre un plan para poner trabas al convento. Se hablaba de una inspección por sorpresa, de acusaciones de ocupación ilegal de tierras y de oscuras relaciones inventadas desde la distancia. Una tarde de viento gélido, San Juan José reunió a sus hermanos y con voz tranquila les dijo que se prepararan para recibir a los visitantes con el corazón recto. Su mirada parecía perdida en la distancia, como si ya viera lo que iba a suceder. La inspección se llevó a cabo en un ambiente tenso, pero terminó con el desconcierto de los inspectores cuando se les presentaron los documentos y se demostró la total transparencia de la obra. El convento del Piamonte fue tomando forma, con sus muros de piedra firmes contra el viento de la montaña y su tejado rojo destacando sobre el blanco del invierno. Se colgó una pequeña campana y su primer tañido resonó por el valle, alcanzando las laderas lejanas. Las celdas sencillas, los pasillos estrechos, la pequeña capilla con el parpadeo de las velas, todo se unió para crear un espacio que vibraba con la oración y el trabajo. Aquella obra tenía cuerpo de piedra y madera, pero su alma estaba forjada en la obediencia. Una mañana clara, San Juan José estaba de pie en el patio del convento, observando a los jóvenes frailes caminar entre los muros recién levantados. El viento seguía soplando en la ladera, la nieve podía caer en cualquier momento y los desafíos aún aguardaban. Puso la mano sobre el muro de piedra, aún nuevo, y sintió el frío penetrar a través de su piel endurecida. El convento del Piamonte había tomado forma, como un cántico entonado con sudor y oraciones, y, en la profundidad de ese cántico, se abría otro camino que le exigiría ir todavía más allá de sí mismo. ¿Por qué la cruz? La pregunta brotó de los labios de un joven monje en la capilla del Piamonte, mientras la luz de las velas parpadeaba ante el altar. La cuestión quedó suspendida en el aire, denso por el aroma a cera de abeja. A pocos pasos, San Juan José de la Cruz, cuyo cuerpo parecía aligerarse en medio de la oración, no respondió. El silencio se prolongó, tan profundo y denso
que quien había preguntado sintió que se encontraba ante un abismo invisible. Cuando alzó la vista, el cuerpo del joven superior se había elevado del suelo y su hábito se movía suavemente en el aire inmóvil. Los días en el monasterio forjaron en su cuerpo una disciplina severa. Sus comidas consistían únicamente en pan seco y agua, servidos en un cuenco de madera desgastado por el tiempo. El pan era tan duro que debía partirlo con ambas manos, y el agua fresca descendía por su garganta tras una jornada de trabajo. Su cuerpo enflaquecía, los pómulos se marcaban bajo la piel curtida por el sol y el viento. En medio de aquella austeridad, sus ojos brillaban con más intensidad, su mirada concentrada como una llama bien protegida. Por la noche, cuando la comunidad se había retirado a sus celdas, San Juan José permanecía arrodillado en la capilla. La luz de unas pocas velas creaba un pequeño halo sobre el suelo de piedra. Susurros de oración resonaban con un ritmo constante, su aliento acompasado con el silbido del viento que se colaba por las rendijas. Algunas noches, su cuerpo se elevaba lentamente del suelo, la distancia entre sus pies y las losas apenas suficiente para que los testigos contuvieran la respiración. A su alrededor, una luz suave se difundía, no deslumbrante, sino cálida, como si la oscuridad retrocediera un paso ante aquella presencia silenciosa. En sus momentos de éxtasis, los recuerdos de Ischia regresaban, los grandes y lujosos salones, el tintineo de las copas, las miradas de admiración de los invitados hacia la familia Calosirto. Aquella imagen ya no le resultaba atractiva, pero aparecía como una tentación que le recordaba el poder y el honor que una vez estuvieron a su alcance. San Juan José sentía el sutil movimiento en su alma, allí donde la soberbia podía brotar de las propias gracias recibidas. Inclinaba aún más la cabeza, sus labios musitando una plegaria, dejando que aquel recuerdo se disolviera a la luz de las velas. Su ascesis no buscaba proyectar una imagen heroica, sino que era un viaje a la profundidad del sufrimiento. Al meditar ante el crucifijo, San Juan José observaba las heridas talladas en la madera, las manos y el costado meticulosamente esculpidos. Buscaba en su propia privación una cercanía a ese dolor, una forma de compartir parte de la carga que había sido llevada por la humanidad. El hambre, el frío, el cansancio, todo se convirtió en el lenguaje de su compasión. Aquellos primeros días en la isla de Ischia, cuando Carlo yacía sobre el frío suelo de piedra en medio de su amplia habitación, marcaron un ritmo que San Juan José seguía ahora. La imagen de los 40 días de Cristo en el desierto resonaba en su mente. El viento del desierto azotando un cuerpo extenuado, la tentación presentada como una prueba de identidad. El Piamonte con su nieve y sus vientos helados se convirtió en su propio desierto, un lugar donde cada paso se daba consciente de su elección original. Las noticias sobre los extraños sucesos que ocurrían en la capilla se extendieron por el valle y llegaron hasta Nápoles. Los enfermos eran llevados ladera arriba, con miradas suplicantes dirigidas a San Juan José. Un hombre, inmóvil a causa de su enfermedad, fue colocado ante él, su cuerpo temblando bajo una fina manta. San Juan José posó su mano huesuda sobre la frente de aquel hombre, cerrando los ojos en una oración susurrada. Un silencio envolvió la estancia, hasta que la respiración del enfermo se regularizó y sus ojos se abrieron con un nuevo brillo. En el confesionario, los penitentes entraban con el alma cargada. San Juan José los miraba directamente a los ojos, con una mirada profunda y serena. Antes de que pudieran articular su confesión, él ya mencionaba en voz baja aquello que ocultaban, las heridas que nunca habían sido nombradas. La atmósfera en la pequeña estancia se volvía densa, para luego romperse en sollozos de alivio. Esta capacidad de leer las almas no alteraba su semblante. Seguía vistiendo el mismo hábito viejo, seguía caminando con paso lento por los pasillos de piedra. Cuanta más gente acudía a él, más se extendía su fama de santidad, como una onda silenciosa. Multitudes de curiosos comenzaron a congregarse a las puertas del monasterio, y sus murmullos se mezclaban con el tañido de las campanas vespertinas. Había miradas curiosas, preguntas insistentes, la expectación por un milagro o un consejo. San Juan José pasaba entre ellos con la mirada fija en la capilla, donde las velas seguían ardiendo con llama firme en la penumbra. En medio de esa creciente atención, su espiritualidad de la cruz se volvía más nítida.
como un sendero angosto que se adentra en el silencio, donde la luz apenas alcanza para iluminar el siguiente paso. En el patio del convento, bajo la luz de la mañana todavía envuelta en bruma, un padre provincial se arrodilla ante un novicio que acaba de ingresar en la orden. Una jofaina de madera descansa sobre el suelo de piedra y el agua cristalina refleja un cielo pálido. San Juan José de la Cruz levanta los torpes pies del joven, sus manos delgadas rozando una piel aún no acostumbrada a la dura disciplina. Los frailes que lo rodean guardan silencio, observando a su superior inclinarse tan profundamente. El poder, en ese instante, invirtió su curso. Su elección como padre provincial le llegó como un viento en contra. Tras sus años en el Piamonte, San Juan José se había acostumbrado al ritmo de una vida retirada, al silencio de la capilla y al olor de la tierra húmeda en la ladera de la montaña. La nueva misión lo obligó a abandonar esa quietud para gobernar los conventos de la rama alcantarina en Italia. En la pequeña estancia donde se anunció la decisión, inclinó la cabeza para aceptar el nombramiento, con la mirada ensombrecida. En su interior se produjo un silencioso desgarro entre su anhelo de retiro y el deber de la obediencia. Tan pronto como asumió el cargo, San Juan José se dedicó a reforzar la disciplina. Algunos frailes se habían acostumbrado a una vida más laxa, a pequeñas concesiones que se habían acumulado con el tiempo. Los convocó en la sala capitular, mientras la luz se filtraba en ángulo por una estrecha ventana. Su voz, grave y clara, les recordó el voto de pobreza y la necesidad de la oración y el trabajo. Hubo reacciones, algunas miradas mostraron descontento y los murmullos se extendieron entre los bancos de madera. San Juan José se mantuvo firme, con una severidad envuelta en una profunda misericordia. Aquel enfrentamiento no se manifestó con gestos violentos, sino con perseverancia. Modificó los horarios, exigió el cumplimiento de las horas canónicas y redujo las comodidades que se habían infiltrado en la vida comunitaria. En las comidas, las raciones se hicieron más sencillas. Durante los recreos, las risas excesivas fueron reemplazadas por momentos de reflexión silenciosa. Algunos frailes intentaron evadirlo, pero la mirada del padre provincial estaba siempre presente como un recordatorio. San Juan José no alzaba la voz, dejaba que su propia vida fuera la explicación. La imagen del padre provincial recorriendo Italia a pie se fue haciendo familiar, sin caballo ni carruaje, solo con un bastón de madera y un hábito raído por los hombros. El camino desde Nápoles hasta los conventos del norte se extendía por colinas y pueblos bulliciosos. El polvo se adhería al borde de su túnica y el sudor empapaba la tela áspera. La gente lo observaba pasar y veía en aquel fraile una sencillez que trascendía su cargo. Cada paso de San Juan José era como el latido de una espiritualidad vivida en medio de lo cotidiano. Durante uno de sus viajes, fue invitado al Palacio Episcopal para discutir las regulaciones de la rama alcantarina. La sala era espaciosa. Los clérigos, sentados en filas, lucían sus vestimentas púrpuras que destacaban bajo la luz. San Juan José se encontraba entre ellos, su viejo hábito marrón en marcado contraste con las suntuosas vestiduras. Con voz pausada, exponía sus argumentos sobre la disciplina y la vida de oración. Al mismo tiempo, en un barrio pobre de Nápoles, una mujer moribunda era asistida por un fraile arrodillado junto a su lecho que le imponía la mano en la frente mientras susurraba una plegaria. Cuando la noticia se difundió, muchos quedaron perplejos ante la presencia simultánea de San Juan José en ambos lugares. El milagro de la bilocación se convirtió en tema de conversación en los pasillos de los conventos y en las plazas de los mercados. Algunos expresaban su asombro, otros su escepticismo. San Juan José no ofreció ninguna explicación. Cuando le preguntaban por aquellos rumores, se limitaba a sonreír levemente, dirigiendo su mirada hacia la capilla. Su presencia, dondequiera que estuviese, parecía coincidir siempre con los momentos de mayor necesidad, como si la misericordia encontrara su propio camino. Con la expansión de su fama, llegaron también las calumnias. Algunos decían que buscaba influencia, otros le atribuían una ambición de poder disfrazada de austeridad. En reuniones privadas, ciertos clérigos murmuraban sobre la notoriedad del joven padre provincial. Se enviaron cartas anónimas, se lanzaron acusaciones imprecisas. Cuando le pidieron que respondiera a algunas de las acusaciones,
San Juan José se mantuvo erguido, escuchó cada palabra y luego inclinó la cabeza y dijo: «Dios lo sabe todo». Su silencio resonó con más fuerza que cualquier justificación. Su hábito estaba cada vez más descolorido, con la tela desgastada en los codos y en el bajo. En los encuentros solemnes, entre cardenales vestidos con su púrpura intensa, San Juan José mantenía siempre la misma apariencia. El contraste creaba una imagen inolvidable, una autoridad espiritual que iba mucho más allá de los símbolos externos. Cuando entraba en una sala, muchos bajaban la voz de forma natural, como si su presencia trajera consigo un estándar diferente de autoridad. Bajo el liderazgo de San Juan José, los conventos alcantarinos se fueron fortaleciendo, la disciplina se hizo más clara y la vida de oración se renovó. Los frailes que antes se habían opuesto comenzaron a cambiar. Sus miradas se suavizaron al reconocer la coherencia del padre provincial. Él continuó lavando los pies de los novicios, recorriendo caminos polvorientos y permaneciendo arrodillado en la capilla hasta bien entrada la noche. El liderazgo de San Juan José de la Cruz se reveló como una vívida paradoja. Cuanto más se humillaba, más se extendía su influencia. Cuanto más bajo era el lugar que elegía, con más atención se escuchaba su voz. En medio de las turbulencias de la iglesia de su tiempo, aquel humilde padre provincial se mantuvo firme como un pilar silencioso, y fue en ese mismo silencio donde comenzó a abrirse el último capítulo de su viaje, un capítulo en el que la luz del atardecer iluminaría todo el camino recorrido. El mar de Isquia se teñía de un naranja pálido mientras el sol descendía tras el horizonte. San Juan José de la Cruz, de pie junto al pequeño marco de la ventana, contemplaba el lento movimiento del agua. El viento traía consigo el familiar olor a sal de su infancia, pero su mirada era ahora profunda y serena, muy distinta a la del inquieto muchacho llamado Carlos de antaño. El camino desde el balcón de la mansión hasta las laderas del Piamonte, desde la oscura capilla hasta los pasillos de los conventos, había grabado en su rostro los rasgos de quien regresa de una larga batalla. En sus últimos días, San Juan José comenzó a ordenar los libros de su pequeña celda. Limpiaba el polvo de cada volumen y lo colocaba con esmero en la vieja estantería de madera. Llamaba a los hermanos y, con voz grave y pausada, les daba instrucciones sobre la disciplina, las horas de oración y la fidelidad al carisma alcantarino. Sus gestos eran los de quien prepara su equipaje para un largo viaje, cada cosa en su sitio, cada palabra cuidadosamente sopesada. Algunos notaron en su mirada una calma fuera de lo común. El 5 de marzo de 1734 llegó en la densa atmósfera del convento. La pequeña celda donde yacía era estrecha y oscura. Los muros de piedra conservaban el frío de la mañana. Los hermanos se congregaron alrededor de su lecho. La luz de las velas temblaba al ritmo de su respiración cada vez más débil. En medio de aquel ambiente espeso, un delicado aroma a rosas comenzó a extenderse, primero sutil y luego más intenso, como si un jardín invisible acabara de abrir sus puertas en medio de la angosta celda. Las miradas se cruzaron, llenas de asombro y emoción. San Juan José abrió los ojos por última vez y recorrió con la mirada aquellos rostros familiares. Sin largos discursos, solo una mirada profunda y cálida. Un suave aliento se escapó de sus labios, lento y prolongado, como la última brisa que abandona un viejo árbol. En ese preciso instante, la campana del convento comenzó a sonar, y su eco se extendió sobre los tejados y los muros de piedra, fundiéndose con el romper de las olas de Isquia contra la orilla. Aquel sonido era como un puente entre la tierra y el cielo, el final de un viaje vivido en plenitud. La noticia se extendió rápidamente por toda la región de Nápoles. La gente acudió en masa al convento. Grupos de personas se agolpaban ante la puerta, anhelando ver el cuerpo del fraile del que tanto habían oído hablar durante años. El sencillo ataúd de madera fue colocado en el centro de la capilla, rodeado por un cálido halo de luz de las velas. Acercaron a un ciego, que con mano temblorosa tocó el borde del viejo hábito y luego alzó la cabeza con una mirada nueva. Se oían susurros que se mezclaban con sollozos y oraciones. La imagen de un grano de trigo que cae en tierra vino a la mente de muchos al contemplar aquel cuerpo inmóvil. El grano que es sepultado, que se pudre en el corazón de la tierra y que de ahí brota para dar nueva vida. El último aliento de San Juan José fue como esa caída,
una entrega total para que algo más grande pudiera surgir. La pequeña celda se convirtió en un campo sagrado, donde la muerte traía consigo la promesa de fruto. El funeral se celebró en un ambiente de solemnidad y emoción. Toda la región de Nápoles estaba de luto. Las campanas de numerosas iglesias repicaban con un ritmo acompasado y grave. Nobles que antes caminaban por suntuosos salones, ahora estaban de pie junto a pescadores de ropas sencillas, inclinando la cabeza juntos ante el rústico ataúd de madera. Ya no había distinción entre ricos y pobres, entre el poder y el trabajo manual. Todos se unieron en una sola procesión de despedida. Las lágrimas rodaban por las mejillas de aquellos a quienes él había sostenido, sanado y aconsejado. Mientras la capilla estaba abarrotada, un extraño haz de luz atravesó la alta ventana e iluminó directamente el lugar donde reposaba su cuerpo. Aquella luz destacaba en un espacio ya cálido por las velas y el incienso y provocó un silencio sobrecogedor entre los presentes. Ese momento se grabó profundamente en la memoria de la comunidad, como un signo de la consumación de una vida entregada por completo. El hábito viejo y raído, quieto sobre su cuerpo demacrado, se convirtió en el símbolo final de su fidelidad. Después de aquel día, las oraciones siguieron resonando cada mañana en el convento, y los pasos continuaron marcando los pasillos de piedra. El espíritu de la reforma alcantarina que San Juan José de la Cruz había cultivado no se detuvo con el latido de su corazón. Los frailes jóvenes siguieron caminando por la senda de la pobreza y la disciplina, llevando consigo el recuerdo de su humilde provincial. La llama que se encendió en un corazón que había pasado por Ischia, Santa Lucía y el Piamonte, ahora ardía en muchos otros corazones. El mar de Ischia sigue rompiendo en la orilla, igual que el día en que Carlos, desde el balcón, contemplaba el horizonte. La diferencia es que aquel viaje ya había encontrado su destino. San Juan José de la Cruz partió en el silencio de una celda estrecha, pero el eco de su vida continuaba expandiéndose, como el tañido de una campana vespertina que resuena por el valle, alcanzando lugares que la vista ya no puede ver. Entre el rugido de los motores, entre calles iluminadas por luces LED y el resplandor azul de innumerables pantallas, la imagen de un fraile con un hábito raído irrumpe como una fisura en el ritmo de la vida moderna. En medio de rascacielos de cristal y un flujo incesante de vehículos, la figura de San Juan José de la Cruz permanece en silencio, con el hábito gastado sobre los hombros y las manos encallecidas por el trabajo. En la mente del observador surge una pregunta. ¿El ser humano de hoy domina la tecnología o se deja arrastrar por las comodidades que él mismo ha creado? El siglo XXI se construye sobre la velocidad y la conexión. Todo sucede en un instante. Noticias, imágenes y emociones se transmiten con un ligero toque en una pantalla. La comodidad envuelve la vida como un suave manto. Climatización, comida lista para consumir, información al alcance de la mano. Sin embargo, detrás de esta fachada brillante, un vacío se expande silenciosamente. El miedo al sufrimiento se infiltra en cada decisión, y el hombre busca evitar cualquier cosa que cause inconveniencia, como si el dolor fuera una señal de fracaso. Al colocar el viejo hábito de San Juan José de la Cruz junto a los atuendos de lujo de nuestra era, el contraste se vuelve evidente. La tela basta ha perdido su color, el bajo está deshilachado, los codos remendados una y otra vez. Frente a él, seda suave, marcas reconocibles, costuras exquisitas. Por un lado, las huellas del deterioro material, pero conteniendo un alma forjada en el sacrificio. Por otro, el brillo y la perfección bajo los focos, pero fácilmente reemplazable cuando cambian las tendencias. Esta imagen es como un espejo que refleja el verdadero valor de la vida. Entre el sonido de las notificaciones y la vibración del teléfono, el concepto de ascesis parece extraño. San Juan José de la Cruz eligió pan seco y agua para entrenar su interior, mientras que el hombre de hoy puede comenzar por apagar los ruidos que lo distraen, dedicando 1 hora al día a permanecer en silencio. La ascesis digital no adopta las formas severas del siglo XVII, sino que consiste en dominar la propia atención, en la decisión de no dejar que la mente se fragmente por un flujo interminable de información. En una habitación oscura, la luz de la pantalla puede ser reemplazada por la de una pequeña vela, y el ritmo del corazón puede ralentizarse para escuchar una voz más profunda.
En Rhode Island, donde la comunidad de inmigrantes italianos estableció pequeñas parroquias en el corazón de la América industrial, el nombre de San Juan José de la Cruz todavía se invoca en las fiestas tradicionales. Banderas coloridas, música resonando en las calles y la procesión que avanza entre hileras de casas de ladrillo rojo. En medio de una sociedad moderna de fábricas y autopistas, la imagen del fraile pobre se convierte en un ancla de identidad y fe para aquellos hijos lejos de su tierra. Llevan consigo la historia de Ischia, del Piamonte, de un camino de ascesis que dio fruto. En el año 1839, el Papa Gregorio XVI canonizó a San Juan José de la Cruz. Esa decisión fue proclamada en el seno de la Iglesia como una confirmación de que el camino de pobreza y ascesis que él vivió no pertenecía al pasado. En medio de las convulsiones políticas y sociales del siglo XIX, su nombre fue inscrito en la lista de los santos como un sello oficial de una santidad probada por el tiempo. Desde entonces, la espiritualidad alcantarina continuó extendiéndose más allá de las fronteras de Italia. Seguir el ejemplo de San Juan José de la Cruz en el mundo de hoy no requiere caminar descalzo sobre la nieve del Piamonte, sino que invita a tomar decisiones concretas. Elegir una comida sencilla para que lo sobrante pueda compartirse con los necesitados. Elegir una hora de silencio en medio del día, en lugar de dejarse arrastrar por las notificaciones continuas. Elegir pronunciar palabras de perdón en lugar de guardar rencor. Estas pequeñas acciones, cuando se repiten, crean un ritmo de vida diferente, donde la libertad interior se va forjando poco a poco. La ascesis, a la luz de la vida de San Juan José, no es un rechazo del cuerpo, sino una forma de liberar a la persona de las necesidades artificiales. Cuando la dependencia de las comodidades disminuye, el alma puede abrirse a algo más profundo. Esa libertad no es ruidosa ni ostentosa, sino que se manifiesta en una mirada serena y un paso firme. Entre las opciones de la era digital, cada decisión de rechazar lo superfluo e inútil encierra una dimensión sagrada. El silencio de San Juan José de la Cruz, que resonó en su pequeña celda el 5 de marzo de 1734, sigue siendo una invitación para el hombre moderno. En medio del torrente de información y el ritmo acelerado de la vida, una pregunta resuena en voz baja. ¿Qué necesito realmente para llegar a ser santo? Esa pregunta no impone, no condena, sino que abre un espacio para que cada uno reflexione. La cruz que San Juan José eligió como parte de su nombre no se encuentra al final del camino como un símbolo sombrío. Se presenta como la llave que abre la puerta a la paz en un mundo lleno de agitación. Entre el ruido de los motores y la luz azul de las pantallas, la figura del fraile del hábito marrón sigue recordándonos que la verdadera libertad se encuentra cuando el hombre se atreve a ir más allá de la comodidad para tocar lo eterno. Oh Dios, Padre rico en misericordia, te damos gracias por haber dado a la Iglesia el luminoso ejemplo de San Juan José de la Cruz. En medio de un mundo lleno de comodidades y ruido, concédenos saber elegir la sencillez y entre las tentaciones del poder y la fama, concédenos saber inclinarnos para servir. Enséñanos a acoger las cruces de cada día con amor, para que en los pequeños sacrificios encontremos la libertad interior y la paz verdadera. Por la intercesión de San Juan José de la Cruz, fortalece nuestra fe, para que seamos fieles en seguirte cada día. Amén. Bendigo a todos los hermanos y hermanas que le han dado me gusta a este vídeo. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundantes gracias en vuestras vidas.